Muy bien, pues gracias. Buena tarde, buen día. Buenos días a todos. Empezamos un tema nuevo, que es el tema de el nuevo modelo de gobernanza o liderazgo, que hay distintas terminologías. Por lo general se utiliza gobernanza en muchos ámbitos, a veces liderazgo, traducido del inglés, the leadership, ¿no? El liderazgo. Entonces, aquí sí que voy a citar una autora, que además por primera vez ha aparecido en lengua catalana. Es una filósofa norteamericana que acaba de publicar en catalán este libro, Democracia y Cura. Democracia y Cura. Es la traducción de un texto inglés que es Caring Democracy, democracia cuidadora sería, o democracia que cuida. Lo han traducido de esta manera, Democracia y Cura. Y es un libro especialmente interesante en los nuevos modelos de gobernanza. Ella se llama Joan Tronto. Joan es un nombre femenino, como sabemos en inglés. Tronto. Y ya lleva tiempo dedicada a la ética del cuidado y a la política del cuidado. Su tesis central es que la gobernanza que necesitamos es una gobernanza que tenga cuidado del mundo, de las personas, de las instituciones, para que puedan conseguir llegar a ser lo que aspiran a ser. Esta es la tesis básica. El foco está puesto en la práctica del cuidado. The caring practice, dicen los americanos, o la práctica del cuidado. Voy a focalizar mucho la reflexión sobre eso, porque me parece interesante y además muy innovador. Cuando hablamos de gobernanza, podemos hablar de tres niveles, micro, meso y macro. La gobernanza petit comité puede ser un seminario, puede ser una familia, puede ser un grupo aula, ¿no? Gobernanza a nivel micro. Puede ser gobernanza de las instituciones, eso sería un nivel meso, ¿no? Gobernar, pues, qué sé yo, una universidad, el Banco de España, el Hospital Clínic de Barcelona. Y luego ya hablamos de gobernanza macro. Nos referimos ya a estructuras estatales o incluso gobernanza global, cuando hablamos ya del mundo como realidad que debe ser gobernada o liderada. Las reflexiones que haré tienen que ver con la gobernanza, pero se pueden aplicar a los tres niveles. Y valen para una maestra que tiene 20 alumnos cada semana, vale para el director del Clínic de Barcelona y vale también para el presidente de un país, o el presidente de la ONU. Por tanto, se puede aplicar a micro, meso y macro, pero intentaré explicar en qué consisten estos nuevos modelos o nuevos paradigmas de gobernanza. Lo primero es mostrar que estamos viendo un cambio de paradigma, un cambio de modelo, una especie de transición paradigmática en los modelos de gobernar o de liderar. Es decir, hay un modelo que está en crisis, que ha entrado en crisis, que está como, de algún modo, eh, acabando, y hay un modelo que está emergiendo. Esto le llamamos un cambio de paradigma o de modelo en el liderazgo. La palabra paradigma, en filosofía, Natalia lo sabe bien, la introduce Thomas S. Kuhn, cuando habla de la estructura de las revoluciones científicas en el 58, habla de que la historia de la ciencia no es lineal, sino que hay cambios de modelos de comprensión, pues, de la física, de la biología, de la psicología, y sobre todo se centra en la historia de la física, ¿no? Entonces, esta palabra se ha aplicado a muchos campos. Una es la gobernanza o el liderazgo. Es muy interesante contraponer el modelo antiguo, digamos, el modelo que está en crisis, y el modelo que emerge. Intentar ver a manera dialéctica A y no A, es decir, cómo era el modelo que ha entrado en crisis y el modelo que está emergiendo. Porque el modelo que ha entrado en crisis todavía sigue subsistiendo en muchas organizaciones. Ejército, iglesia, hospitales, universidades, es decir, ha entrado en crisis, pero aún así hay una inercia y por tanto subsiste. Y evidentemente hay los nostálgicos de este modelo y los resistentes al cambio, como ocurre siempre cuando hay un cambio de paradigma, ¿no?
digamos que apareció Copérnico, pero hay quien seguía defendiendo la física aristotélico-ptolomaica, ¿no? A pesar de Copérnico. Por lo tanto, siempre hay los resistentes al cambio de modelo. Esto también pasa con el liderazgo, la gobernanza, ¿no? Y por otro lado, el modelo que emerge lo observamos en instituciones jóvenes, emprendedores, startups, y no sabemos si se va a consolidar o si se va a solidificar. Por lo tanto, tenemos un contexto de transición por lo que respecta a la gobernanza. Lo que queda evidente es que hay una crisis de la gobernanza actual y una crisis de las instituciones y una desconfianza creciente respecto a los que gobiernan, lideran o gobiernan. No solo instituciones políticas, sociales, religiosas, económicas, etcétera, pero especialmente las políticas, ¿no? ¿Cómo era el antiguo modelo? Era un modelo unipersonal. Lo formulo como el tiempo pretérito, pero de hecho subsiste este modelo, pero es un modelo unipersonal. El líder es una persona, generalmente hombre, blanco, heterosexual y por encima de 50 años. Yo tendría muchos números de ser un líder, ¿eh? Antiguo modelo. Es unipersonal, lo que significa que el núcleo de toma de decisiones recae en un ser exclusivamente. Y de él depende el funcionamiento de esa institución, de esa aula, de esa organización, porque es unipersonal. El modelo emergente es un co-liderazgo o una forma de co-gobernanza. Aquí el co tiene mucha importancia. Significa un modo de gobernar o de tomar decisiones colaborativamente o cooperativamente o coparticipadamente. Aquí el co aparece en muchísimos textos, ¿no? Significa que los focos de toma de decisiones están repartidos en red, ¿eh? No es un ser que decide todo, sino que hay una, de algún modo, compartición de la tarea de decidir o delegación de determinados núcleos de decisión. Esto es un primer contraste importante, ¿no? Luego no es extraño que haya resistentes, porque si todo pasaba por mí y ahora tiene que pasar por otros, eso me incomoda, ¿no? De ser señor feudal a tener que compartir decisiones con otros. Sin embargo, eso tiene virtudes y tiene problemas. La virtud es que hay más perspectivas de análisis, claro. Cuando hay una comunidad que lidera, o un coliderazgo, o un liderazgo cooperativo, aquí hay muchas terminologías. Significa que, por un lado, se comparte poder, ¿no? Y sumas perspectivas, ¿no? A la hora de tomar estas decisiones. El antiguo modelo era un modelo fundado sobre todo en el miedo. El líder o el gobernante daba miedo, ¿no? Por lo tanto, callabas mucho frente al líder. Podríamos decir una especie de autoritarismo, ¿no? Incluso autocracia, ¿no? Es un líder que era muy difícil formularle una crítica, una observación, una especie de punto de vista distinto porque había miedo, ¿no? Porque la relación era muy piramidal, muy asimétrica, ¿no? Muy jerárquica. Foucault diría que era una relación de poder, ¿no? O una microfísica del poder, ¿no? Y por lo tanto el antiguo modelo es sobre todo fundado en el miedo. Eso paraliza al que es liderado, eso le bloquea, le blinda y naturalmente censura su creatividad, su imaginación, su espíritu emprendedor, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Me va a gustar? ¿No le va a gustar? ¿Me las voy a cargar? ¿Me va a despedir? Empieza un mundo de cábalas, ¿no? En cambio, el modelo emergente es un modelo fundado en la confianza. Hay un acto de confianza. Yo confío en que esa responsabilidad la puedes desarrollar a tu manera y la puedes desarrollar según tu talento, tu capacidad, tu singularidad y además no tiene por qué ser ejecutada como un clon, como alguien que es en miniatura una fotocopia de su majestad el señor feudal, sino que a tu modo. Eso tiene riesgos, naturalmente. ¿Cuál? Que sea tu modo sea tan distinto que genere todo tipo de distorsiones, ¿no? Pero en cualquier caso,
El liderazgo emergente es un liderazgo que se funda en la confianza. Hazlo tú. Tú lo puedes hacer a tu manera. El antiguo modelo era un modelo piramidal o descendiente, ¿no? Es decir, el poder viene de arriba y va bajando en capas, ¿no? De tal modo que es muy distinto de la organización net o red o networking, ¿no? Que significa, como decía, distribución de los focos de poder y una equidad en las responsabilidades, ¿no? El modelo piramidal subsiste en muchos casos, ¿no? Pero el modelo emergente es un modelo mucho más simétrico, ¿no? Lo cual tiene también su lentitud en la toma de decisiones, porque significa llegar a pactos, ¿no? En el otro caso, era un sujeto que desciende la orden y va bajando, como distintos escalones, ¿no? En cambio, aquí hay que pactar, hay que consensuar, hay que distribuir tareas, hay que llegar a acuerdos. Y eso requiere, naturalmente, de puntos de encuentro y de superación de polarización, maniqueísmos, miedos, etc. En el antiguo paradigma, el liderado es un sujeto pasivo, alguien que obedece, cumple órdenes y las ejecuta, como una especie de receptáculo de órdenes, ¿no? Lo cual le vacía de su creatividad, de su poderío, de su capacidad que tiene, y pierdes mucha riqueza. Usted se limita a hacer lo que yo le diga, y por lo tanto es un brazo ejecutor. Esto está pasando en muchos lugares, ¿no? Se ha convertido en un cumplidor de protocolos, ¿no? El protocolo dice que hay que hacer eso, entonces la autonomía profesional queda muy mermada, porque al final todo se protocoliza, los distintos movimientos que tiene que hacer una enfermera, un médico, un profesor en determinadas situaciones. ¿Qué dice el protocolo? No salga del protocolo, ¿no? Salir del protocolo es arriesgarse a la transgresión o a la censura o simplemente a la penalización. Ahora, aquí se pierde mucha riqueza, porque claro, todo el potencial, todo el talento, toda la creatividad, todo el genio propio se pierde. Se convierte en un receptáculo. En cambio, en el modelo emergente hablamos mucho de empoderamiento, es la palabra mágica, que de hecho proviene también del inglés, ¿no? De empowerment, ¿no? Que es dar poder. The power, ¿no? Poder. Yo empodero a esta persona para que lo haga. Por lo tanto, distribuyo a las personas de manera que puedan aportar lo mejor de sí mismas en una organización o en un equipo de fútbol, ¿no? A veces se utiliza esta metáfora, el entrenador y los jugadores, ¿no? Dice, hombre, este está especialmente habilitado para rematar por lo delante, ¿eh? Y este para frenar por lo detrás, o este para parar tiros a portería, ¿no? Por tanto, se trata de dar juego en virtud de las capacidades, ¿no? Del talento que cada uno tiene, lo que presupone conocimiento del otro, para que pueda brillar en bien de la organización. Y eso ya no es tratarlo como un receptáculo o como un sujeto pasivo, sino como un sujeto activo, ¿eh? Y por lo tanto no pierdes la riqueza de la organización, la reconoces y naturalmente mejora la autoestima de esa persona. Nadie quiere ser un receptáculo de órdenes. Nadie quiere serlo, ¿no? Porque esto te atrofia y te conviertes, es una cosificación. Es tratar al otro como una cosa, como un objeto. Queremos ser tratados como sujetos, como personas, y que en el ámbito organizacional podamos crecer. Y crecer significa que me dan la posibilidad de hacer algo con mi talento y mis capacidades. ¿Qué genera el antiguo modelo? La diáspora, el éxodo. Si puedes, te vas. Lo tenemos muy estudiado en el ámbito laboral. La principal razón para abandonar un trabajo es el liderazgo. Yo lo he observado en casa en dos de mis hijas el mes pasado. Las dos han cambiado de trabajo, afortunadamente han encontrado trabajo muy rápido. Pero, ¿y por qué te quieres ir de este trabajo? No aguanto más ese liderazgo. No lo aguanto más. La empresa me gusta, el trabajo me gusta, el sueldo me resulta adecuado, está cerca de casa, pero no aguanto más este liderazgo. ¿Y por qué no lo aguantas más? Gran parte por lo que decía. Me da miedo, no valora mis capacidades,
es un liderazgo muy descendiente, muy unipersonal, me voy. ¿Qué pasa con los liderazgos de este tipo? Que generan diáspora. Ojo, se puede ir el que tiene alternativa, el que no queda sometido como un siervo al poderoso señor, ¿no? Porque no hay más posibilidad y tengo que pagar la nevera, pagar la escolaridad, pagar la hipoteca, y por tanto, hablo de organizaciones de trabajo. En otras tienes más margen, claro, en las que en definitiva no tienes la compensación económica, sino que obedecen a otros fines, ocio, educación, pues me voy y no pasa nada, ¿no? Pero aquí estoy atado, ¿no? Entonces, generan diáspora. Y eso sí que preocupa, especialmente si la diáspora es el talento. Si el que se va es el que aporta más talento, entonces la organización queda desnuda de talento. Con lo cual te queda el parásito, el que más que aportar es una carga para la organización. Con lo cual su fisiología se para, no puede hacer lo que está llamada a hacer, ¿no? Y lo que te interesa es fidelizar el talento, que no se vaya el profesor brillante, que no se vaya el ingeniero brillante, que no se vaya el profesor o la maestra que tiene habilidades sociales para atender a las familias con dificultad. ¿Sabes qué quieres? Que esté allí, por favor, que no se vayan. Pero si el liderazgo es tóxico o nocivo, se va. Porque además el talento tiene alternativas, eso siempre. Puede irse, ¿eh? Porque si no es aquí, será allí. Y además tiene ofertas, ¿no? Pero el otro no. Por lo tanto, las consecuencias del viejo paradigma es la diáspora.